Welcome al podcast de Palante Nonprofits. Bueno, bienvenidos al nuevo Palante Season 2, Palante Nonprofit Podcast, donde vamos a hablar de historias, conocer a gentes, a hablar de estrategias y soluciones para construir comunidades inclusivas y que tenga que ver con el sector de organizaciones sin fines de lucro. Yo soy su host, la doctora Andrea Ortega, y hoy vamos a explorar cómo podemos utilizar un poquito de nuestra acción cívica en nuestras vidas, en nuestras organizaciones. Y tenemos esa persona aquí que yo adoro mucho, está en todas partes y que quiero presentarles a María Rebelles, codirectora de la Mesa Boricua, donde también la conocí a través de los talleres que hacemos aquí en Central Florida. Y pues desde el momento que conocí un poquito más de la Mesa Boricua, del trabajo que ella hace, y especialmente que recientemente tuvo en las últimas elecciones, ganó la silla democrática y corrió, y vamos a hablar un poquito de cómo fue eso, porque pues lastimosamente la perdió a su persona republicana, a su counterpart. Pero María Rebelles es una defensora comprometida con el compromiso cívico, enfocándose en el empoderamiento de mujeres, de jóvenes, de minority groups, a través de su trabajo con la Mesa Boricua, con su propia fundación también, que podemos hablar un poquito de eso, con su trayectorio político aquí en Central Florida. Y pues ella ha sido fundamental en crear esos espacios de liderazgo, de colaboración, algo que acaba de decir conmigo antes de pensar el podcast, de que todo lo que damos se nos devuelve, y entonces ella crea esos espacios, y yo creo que ella es una persona donde se le puede confiar de hablar de estos temas, y por eso la invité. Es un placer tenerte y me encantaría, María, que hablaras un poquito sobre tú, de que corriste en el Florida House of Representatives representando el Distrito 47, que eres la cofundadora, co-líder de la Mesa Boricua, que también manejas tu fundación que ayuda a jóvenes con talento deportístico. O sea, tú haces mucho y me encantaría saber un poquito más sobre ti. Primero que quede claro para los que nos están escuchando, que el amor es mutuo. Nosotros en la Mesa Boricua y en muchos de los grupos donde yo estoy, somos fan de la doctora Andrea. Siempre nos alegramos cuando nos encontramos en un espacio, es como una familia, ¿verdad? Que nos reencontramos. Mira, ¿qué te cuento? Yo empecé muy joven en este tipo de espacio. A los 18 años yo comencé a trabajar con los sindicatos. Estaba en la universidad y había un líder, que es un líder comunitario que se llama Jimmy Torres, que en ese momento era profesor de la Universidad de Puerto Rico. No me daba clases a mí, le daba clases a mi hermana, y él invita a un grupo de estudiantes a ver en persona lo que son los lobby days, un día de cabildeo para una ley nueva que iban a empezar a pasar para dar el derecho a la sindicación a los empleados públicos de Puerto Rico. Yo fui, y cuando yo llego, yo pensé que llegaba como oyente, pero rápido me dieron un rol, me pusieron a hacer las visitas, me tocó un grupo de legisladores, y de ahí me invitan a hacer un taller que se llama el Organizing Institute, que es donde te enseñan a organizar. Bueno, cuento largo o corto, ahí puse mi universidad, que estaba en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, la puse en pausa y me dediqué a lo que es a organizar las comunidades en aquel momento, la comunidad de Puerto Rico, primero por sus derechos laborales, pero después por los derechos ambientales de la isla de Vieques. Después tengo una oportunidad de trabajo y trabajo globalmente, donde en la región que yo trabajaba se incluía la República Dominicana, Haití, las Islas Vírgenes. Y obviamente, cuando tú empiezas a adentrarte en lo que son los derechos de los trabajadores, hay subgrupos, ¿verdad? Porque entonces empiezas a entender por qué no se integran, por ejemplo, en la zona franca de República Dominicana, un taller lleno de mujeres, y escogían como secretario o como delegado el hombre. Tú dices, ¿por qué? O sea, porque ellas piensan que él tiene una más voz más fuerte que ella. Y entonces empiezas a adentrarte en ese intríngulis, ¿verdad? Que es cómo yo
soy un catalítico para que cada persona encuentre su liderato y su voz y reconozca que todos tenemos derecho y derecho y la capacidad de ser el cambio. Y entonces, bueno, trabajé globalmente y pasa una cosa muy trágica, ¿verdad? Donde el huracán María ataca Puerto Rico. En ese momento yo estaba en Nueva York, ya llevaba varios años, 15 años, en Syracuse University. Había ido a terminar mi bachelor's, mi educación, y trabajaba para la SEIU 1199, Service Employee International Union, en el estado de Nueva York. Básicamente lo que hacía era negociar convenios, ¿verdad? Y cuando el huracán María ataca a Puerto Rico y ahí colapsan varios de mis mundos, ¿verdad? La representación, el medio ambiente, qué está pasando con la isla, la forma terrible que trataron a nuestra comunidad puertorriqueña. Y yo no podía dormir, te voy a decir, y yo le digo a mi esposo: "Oye, Moisés, yo creo que yo me voy para Florida, yo voy a pedir un permiso y voy a trabajar". Y mi esposo me dijo: "Bueno, vete, haz lo que tú creas, ve tranquila". Y después decidimos qué va a pasar. Claro. Ni vendí mi casa ni nada. Le pedí a la Unión, mi querida Unión, que me dieron permiso. Me dijeron que no podían, que mi plaza estaba allá. Yo le dije: "Bueno, pues voy a renunciar". Claro. Locura, locura, pero a veces uno tiene que saltar en fe. Y de hecho, después trabajé con ellos acá en otro proyecto de Vamos por Puerto Rico, pero llego y encuentro grandes partners, grandes líderes. Padre José, todavía Padre Hubert no lo había conocido, Hispanic Action League, que ya yo tenía relación con ellos desde Nueva York, varios líderes, Jimmy Torres, aquel profesor que te cuento, estaba aquí en la Florida en ese momento y nos reencontramos y empezamos a hacer diferente trabajo de relocalizar a esta gente, sacarlas del hotel, del aeropuerto a hoteles, conseguirles vouchers de vivienda, relocalizarlo, conseguir una voz cívica. Aquí, Claro. aquí hay una ley que dice que donde hay grandes comunidades puertorriqueñas, los materiales tienen que estar en inglés y español por un caso de ley que hubo. Entonces yo decía, pero es que esto no solamente beneficia a los puertorriqueños, beneficia a todos estos nuevos votantes que no, quizá no manejan el español y así los podemos involucrar en la toma de decisiones. Y bueno, de ese grupo nace, no soy la única, entre varios, donde puedo mencionar Jimmy Torres, María Rodríguez y varios líderes, fundamos la Mesa Boricua y bueno, y ahí terminé yo ahora mismo codirigiendo la Mesa Boricua, pero también parte de mi corazón se queda en ayudar a estos jóvenes que yo fui encontrando a través del mundo, a que sean todo lo que pueden ser. Y por eso mi esposo y yo tenemos esta fundación que es Rebelde Michelle Foundation, donde básicamente nosotros empoderamos a jóvenes a través de la educación y del deporte, los traemos a Estados Unidos, los ayudamos a conseguir visas de estudiantes y éxito a nivel universitario, pero siempre con la conciencia de que yo no pongo mi staff en esta ciudad, en República Dominicana, a correr un programa, no. Yo apoyo el equipo comunitario que ya existe ahí Correcto. con recursos, ¿entiendes? Ya. Yo no quiero que la ayuda caiga de paracaídas, yo quiero trabajar en solidaridad y así trabajo en todo. Aquí todo el mundo sabe, o sea, casi que tú comentaste que vemos a María en todas partes, porque a mí me gusta trabajar en colectivo. Yo no quiero que nadie diga: María Rebelles es maravillosa. Yo quiero que diga: oye, esa comunidad está haciendo un trabajo maravilloso. Claro. Claro, y bueno, una de las cosas que a mí más me gusta trabajando con organizaciones es eso. Por ejemplo, cuando trabajábamos en Colombia, la organización, nuestro gol era siempre armar un partnership con una organización que ya esté allá. Exactamente. Porque muchas veces hay diferencias culturales, hay diferencias de si uno va por 2 semanas, qué cambio en real hace, en vez de trabajar junto con ellos, que ya están en esos lugares haciendo el trabajo. Es mejor ser un apoyo, ser un recurso de dinero, de fondos, no sé, de advice, A veces tecnología. tecnología, y me encanta lo que dices de que hay que trabajar con esas organizaciones que ya existen y darles como ese soporte que necesitan, especialmente estando de acá. Algo también que, por ejemplo, hay muchas veces que hablamos de Puerto Rico y que los votantes, pero
es que el español es colombiano, dominicano, o sea, y aquí en el Florida vivimos eso de que ya el español se habla en toda parte, Sí, como debe ser, como debe como ser. debe ser. Y además, y si no fuera, esos pamphlets que hablaste antes deben existir. Porque te recuerdo que Estados Unidos es un lugar donde aquí se da bienvenida a la diversidad y la cultura, Tú no a puedes, pesar de lo que digan las otras personas. tú no puedes decir Florida en inglés. Florida no se traduce. Los No. Ángeles no se traduce. Florida. No, no existe. ¿Qué significa? Exactamente. Florida significa lleno de flores, ¿verdad? Yeah. Tenemos que recordar que esa es la grandeza de Estados Unidos de América. La diversidad, la historia de éxito del inmigrante, la Estatua de la Libertad, ¿verdad? La libertad iluminando al mundo. Quizá vivimos momentos un poco tumultuosos y oscuros, pero es nuestra responsabilidad desde nuestra pequeña esquina del mundo recordar cuáles son los verdaderos valores de Estados Unidos de América y bajo qué valores se fundó este país y defenderlos a capa y espada contra los enemigos de ellos. Claro, me encanta. Y eso viene a tu trabajo que haces en la Mesa Boricua, porque preparándonos para este podcast volví a la página web que algunos tiempos había ido, pero me encanta. O sea, su misión es literal, como tú dices, ser un colectivo, ser un network de personas y organizaciones boricua, de donde sea, pero que represente y creo que cuando te conocí tú me dijiste, la mesa. En esta mesa hay espacio para todo el mundo y Exactamente. hay una silla para todos. Cuéntame un poquito más de la misión, cómo comenzó y qué más trabajos hacen en ese parte cívica. Mira, la Mesa Boricua cuando surge, que surge más que nada a raíz del huracán María, había muchas pequeñas organizaciones puertorriqueñas, que sí, el Festival Puertorriqueño, la Casa de la Cultura Puertorriqueña, diferentes grupos puertorriqueños, pero no había un lugar donde ellas todas se unieran. Entonces, había esta necesidad de coordinar esfuerzos bueno, primero por la crisis que estábamos y que todavía estamos, y a la que nos avecinamos, ¿verdad? Por lo que pintan estos primeros días de esta administración. Creo que para eso es que surge la mesa, para coordinar todo este tipo de esfuerzos. Pero también siempre les recuerdo a la gente, recordemos que los puertorriqueños no vivimos, aparte de estar en la isla de allá de Puerto Rico, nosotros no vivimos en una isla. Nosotros siempre vivimos en comunidades donde hay dominicanos, donde hay colombianos, donde hay brasileños, donde hay venezolanos, donde hay haitianos, y somos siempre la mesa y sus vecinos, ¿verdad? Y ahí es que yo vengo y digo, la mesa es una mesa grande. Y cuando mejoramos, tenemos que mejorar tiene que ser una conversación quizás de la esquina de la puertorriqueñidad, como dice Bad Bunny, pero bien amplia para que todo el mundo tenga espacio. Mira, ahora mismo nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en diferentes iniciativas, el Día de Puerto Rico en Tallahassee, una cosa que desde el principio tuvimos bien clara. Yo no quiero el logo de la Mesa Boricua, yo quiero el logo de todas las organizaciones que son parte de la Mesa Boricua o que van a integrarse al Día de Puerto Rico en Tallahassee. Y ese es el trabajo de la mesa. Nosotros tenemos una campaña que es una campaña de promoción cívica para la mujer, bien puesta para votar, donde básicamente habla para esa mujer joven, esa mujer bien puesta, es una frase bien puertorriqueña: estoy bien puesto para el problema, bien puesto para el asunto, bien puesto para aprender, pero estoy bien puesto, que estoy Me listo. encanta. Y bien puesta para votar es eso mismo, donde queremos que las mujeres voten en sus asuntos, sobre todo la mujer joven. Mira, si tú no capturas la atención hacia el asunto cívico y hacia el asunto político en el joven, quizá lo pierde. Y lo pierdes hasta una mayoría de edad, donde ha pasado una vida, donde pagó préstamos estudiantiles, cogió una hipoteca más alta de lo que podía pagar, no tuvo quizá Mm. las necesidades, las oportunidades que se merecía de empleo, esto y lo otro, y entonces se da cuenta, oye, es que votando yo cambio esto. ¿Por qué no hacemos este proceso joven?
ya educamos ese primer votante. Por eso para mí era bien importante tener esos materiales en español para toda esa gente que venía desplazada de María, que estaban ready para votar, eran ciudadanos americanos, debían votar porque eran asuntos que les competían y tenían que entender por lo que estaban votando. Claro. No, y me encanta que tú dices algo que, por ejemplo, es educar a la gente en que deben de votar en los issues que van a afectarlos a uno, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en esta última elección, que es Biden y Trump, pero muchas veces son los issues detrás de esas personas. ¿Cuáles son sus políticas? ¿Cuáles son, sus puntos de vista? Yo no estoy votando solamente por un party. Estoy votando por cosas que me afectan a mí y a mis hijas. Y es muy diferente a un hombre. Claro, Hay veces, claro. muy diferente. Y entonces, pues ese sentido es como difícil hay veces, para mí es muy difícil articular porque uno está acostumbrado a que hay que votar por la economía, o bueno, eso dicen, ¿no? Ujú. Que según esta administración va a arreglar la economía, pero sabemos que eso se puede cuestionar, pero en realidad, o sea, cada uno debe votar por cosas que lo afecta a una y empoderar a una mujer a que mire eso y aprenda eso. O sea, yo no había pensado ni siquiera en los estudiantes. Mm, A mí nunca me dijeron, you shouldn't take student loans. Ah, sí, ese interés suena bueno, pero no cuando le estás pagando, ¿sí me entiendes? exactamente. Entonces, todo eso es súper importante. Tú mencionaste que has trabajado con mujeres, con los jóvenes. ¿Cuáles son esos desafíos que tienes a veces con ellos? Por ejemplo, no, eso no me importa todavía, o yo no sé de eso. O sea, ¿qué desafíos ves con ellos? ¿Cómo los tratan de, mm, de ayudar a que vean la importancia, que vea cómo los afecta y que ellos mantengan a lo mejor su participación cívica no solamente cada 4 años en un noviembre, sino durante el resto de años, porque votar localmente es súper importante. Sí, y quiero también aclarar, vamos a aprovechar esta oportunidad que para mí el poder cívico no solamente es votar, ¿verdad? Hay muchas personas que a lo mejor no son ciudadanas o todavía no tienen edad para votar o lo que sea, o, ¿verdad? Por algún motivo no pueden votar, pero pueden hacer trabajo cívico. Puedes hablar con tus vecinos, puedes escribirle a tus legisladores, puedes hacer llamadas, puedes tocar puertas, y eso tiene mucho valor y no olvidemos esto. Pero yo creo que encuentro los desafíos que mayormente he encontrado es intencionalmente por diseño la política es para una élite, ¿verdad? Es para una élite, cuesta mucho dinero correr para un puesto político, cuesta miles de dólares, te exige mucho tiempo, las leyes las escriben en un lenguaje intencionalmente que es confuso y nosotros no, y hay muchas barreras a votar. Las personas que cometieron algún delito aquí, porque en Puerto Rico no, aquí no pueden votar. Inclusive en el pasado, si te daban hasta un examen de literacy, ¿verdad? De analfabetismo, si no sabías leer, no podías votar, ¿entiendes? Entonces, sistemáticamente hay barreras al voto porque la política pública siempre hay un grupo que quisiera y puede controlarlo. Entonces, yo creo que es bien importante que nosotros lleguemos a ese ciudadano o a ese residente, ¿verdad? Porque residentes también deberían opinar de cómo se vive en el país donde están, en donde ellos están. Una gran importancia es meet them where they are. Si yo tengo una charla con jóvenes de 16, 17 y 18 años y estoy hablando de, qué sé yo, política pública o en términos que a ellos no les interesa, no voy a llegar ahí. Pero si estoy hablando de su futuro, de préstamos estudiantiles, si estoy hablando de mujeres y quiero discutir con ellas algo que quizá no les afecte directamente, pero si estamos hablando del costo de la vivienda, del costo de los seguros médicos, de por qué la Florida no tiene seguros médicos de salud, de la salud mental, creo que meet them where they are y hablar de los asuntos. La gente en sus asuntos está muy clara, está muy, muy clara, pero creo que hay mucha apatía, no creo, sé
Hay un gran grupo de gente que deberían estar votando, o sea, en las primarias vota un 13% o 11% de los votantes, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, vengo de Puerto Rico, un país donde se vota, lo menos que se vota es en un 70%. Entonces, ver que aquí un 13% de la gente que puede votar es la que vota, eso a mí me afecta emocionalmente, pero Claro. por diseño se enajenan. Entonces, nosotras las comunidades de base por diseño tenemos que incorporarlo. Okay. Y me encantó que dijiste algo, por ejemplo, meet them where they are, y eso es lo que se trabaja pues mucho para nosotros que venimos de este public sector, eso es Ujú. súper importante, meet people where they are. Y, y trabajando con algo como la Mesa Boricua, que es una organización sin fines de lucro, eh, pues sabemos que no se puede muchas veces utilizar lobbying, legislative, hay que ser muy careful con ese tipo de cosas que hacemos. ¿Cómo tú balanceas tu, tu vida política y pues tu vida manejando las organizaciones? Las mujeres somos expertas en departamentalizar, Ajá. right? Compartmentalize, las inglés. Exactamente, exactamente. Yo en mi caso que tengo 6 hijos, yo sé cómo le voy a hablar a cada cual de ellos. Mira, hay que ser muy, muy, muy cuidadoso y muy intencional. Y yo, por ejemplo, no puedo y no debo utilizar un espacio de la mesa boricua donde estoy educando a la comunidad en asuntos. Yo la estoy educando, pero yo no puedo moverlos a mi opinión personal. Eh, eh, Mm. Ese es la línea fina de lo que es el C3 y lo que es el C4. Cuando tú estás trabajando un trabajo, un espacio C4 o un trabajo de campaña, es una casa, pero ahí yo no estoy con el gorro de la mesa boricua ni el gorro de mamá de Mario, ¿entiendes? Son diferentes espacios y tienes que ser muy, muy cuidadoso y muy, muy claro. Obviamente, quien yo soy, la persona que yo soy, el trabajo que yo he hecho, trabajo comunitario, obviamente van a ser mis prioridades políticas. Eso es lógico. O sea, cuando yo corro como candidato o cuando, ¿verdad? Yo gano, ¿verdad? Como ahora mismo que soy committee woman de mi partido en Osceola, obviamente mi prioridad es la comunidad hispana. Mi prioridad es que la gente tenga acceso a la vivienda. Mi prioridad es que la gente tenga acceso a salud médica. Mi prioridad son las minorías, son las mujeres. Pero ese es por diseño. Pero, Claro. ¿entiendes? Entonces, juntos pero no revueltos, como decimos en buen Ay, me castellano. encanta. Sí, sí, la palabra justa es compartmentalize, ¿no? Porque la verdad, yo que he vivido toda mi vida en el 501(c)(3) y que entiendo pues las leyes de las dos, pero ya hay veces me pregunto, ¿será que mi espacio sería mejor también en estar en la vida política? Pero ey, eso es un rollo entero, totalmente diferente, un mundo diferente, con diferentes reglas, con quien conoces y como tú dices, o sea, pues yo tengo 3 hijos que están pequeñitos y no sé, a lo mejor un día seguiré tus pasos, María, porque la verdad, en tu última campaña que te vi, tú lograste, o sea, yo creo que me inspiraste mucho, me diste mucha motivación de que no todo tiene que ser esto y esto, se puede ver las cosas de un futuro, haciéndolo con la 501(c)(3), haciéndola con una campaña, eh, y tú trabajaste muy cerca de la comunidad. Tu campaña, yo creo que cuando te estaba siguiendo y viendo, wow, todo fue grassroots funding, todo fue tú tocando puertas, hablando con la gente que has conocido, y para mí, la verdad te quería preguntar eso hace mucho tiempo, ¿cómo habías hecho esa diferencia? Entonces, agradezco que tú dices para todo hay un momento y las cosas son diferentes y tú tienes eso muy bien claro. Te termino con la última pregunta y es para nuestros oyentes o los que vieron este episodio de hoy. Y ya me hablaste un poquito de eso cuando respondiste sobre las mujeres y los jóvenes, pero ¿qué yo puedo hacer? A lo mejor yo soy un inmigrante, a lo mejor no tengo papeles, estoy viviendo pues días de esconderme. ¿Cómo puedo yo empezar ese tiempo de que, wow?
a lo mejor no tengo un voto, pero tengo una voz y tengo una responsabilidad con el futuro de actuar más cívicamente. Mira, todos podemos hacer algo. Primero, a nivel comunitario, nosotros tenemos que organizarnos. Nosotros tenemos que saber quiénes no son nuestros vecinos, qué necesitan, qué organización sirve en mi comunidad, qué necesita esa organización que sirve en mi comunidad. A qué vecino a lo mejor yo puedo los miércoles que allá hay un food pantry o un food van, montarlo en mi carrito y llevarlo. A lo mejor hay un candidato que es excelente, yo no puedo votar, pero sí puedo hacer llamadas. Y sobre todo, mira, en Puerto Rico nosotros decimos, yo no tengo que hacerlo todo. A lo mejor yo hago el arroz, tú haces la habichuela y Padre José hace los tostones. Y entre todos hacemos una gran comida que llevamos a esta gran mesa. No hay por qué replicar, pero tampoco hay por qué competir. Wow. Nosotros en solidaridad y trabajando uno al lado del otro, hacemos tantas cosas. Y también coge el teléfono y llame a sus elected officials. Mira, hay muchos elected officials que a lo mejor no todos los que están contigo son buenos ni son amigos de la comunidad, pero hay muchos que sí. Hay muchas organizaciones que a lo mejor hacen, una cosa es cabildeo y otra cosa es advocacy. Pues a lo mejor ellos hacen Advocacy Day. Entonces, mira, llámelos y dígale esto es lo que está pasando, qué es lo que tú estás haciendo por nosotros. Hay un evento, hay un foro comunitario, vaya. No, a lo mejor no tiene que hablar en todos los foros comunitarios, pero usted puede escuchar y llevarle esa información a los vecinos. Tenemos que educarnos, tenemos que organizarnos y tenemos que activarnos, porque nadie nos va a venir a salvar. Nosotros tenemos que salvarnos nosotros mismos. Wow, I love that. Y la verdad, me siento un poquito mucho lo que acabas de decir, porque ni yo sabía que sin tener papeles o algo, podía llamar, podía votar, o sea, no lo había pensado en mi mente que las personas que a lo mejor tocaban en mi puerta o me llamaban, eran las personas que a lo mejor no tienen un voto, pero están poniendo de su pedacito de grano en poder ser el cambio en esas elecciones. Y wow. Y en cosas que no son eleccionarias, ¿verdad? Si hacen una limpieza de un lago que hay cerca de ti, tú no tienes que tener papeles para hacer eso, pero nos beneficiamos todos. Hay cosas sí que la ley dice que tenemos que ser ciudadanos, esto y lo otro. Pues mire, lo que haya que ser ciudadano, no lo haga, no se meta en problemas, pero todo lo demás, levantémonos, levantémonos. Levantémonos. Y son días, pues para mí han sido muy difícil. La verdad, yo como inmigrante, así sea legal, porque no me gusta diferenciarme. Yo creo que cualquiera que migra a un lugar por un buen futuro merece ese espacio. Pero yo creo que me voy hoy un poquito más con lo que puede hacer el futuro. A lo mejor me Lo que espera será. una vida política o si no, como soporte. Yo puedo ser parte de un equipo que esté llamando, que esté haciendo los banks. Yo veía oportunidades, por ejemplo, de organizaciones que hacían, sí, mira, este día vamos a llamar, nos vamos a reunir todos, tenemos un phone tree list para llamar y yo digo, ¿qué es eso? O sea, entonces Es lo como tú dices, mejor, es lo mejor, es lo mejor. sí, entonces, bueno, vamos a hacer ese espacio. María, muchas gracias por compartir tu sabiduría, tus experiencias con nosotros. Tu trabajo con, no solamente la mesa boricua, pero como digo, verte el año pasado en tu campaña, verte muy presente para todo el mundo en Across the State of Florida ha sido muy bonito. Entonces, te doy las gracias por estar aquí hoy conmigo. ¿Cómo se puede la gente conectar con la mesa boricua y qué eventos tienes en esos días? Mira, nos pueden comunicar la Mesa Boricua a través de nuestro website y en todas las plataformas. Creo que la única que no está en la mesa es en TikTok. En todas se llama así mismo la Mesa Boricua. Igual, mis páginas personales, esas están en todos, en LinkedIn, en X, hasta en TikTok, de hecho. María, claro, María Rebelles y María for Florida. Y me puedes encontrar en cualquiera de esas plataformas. Y siempre le digo a la gente, yo contesto
esas páginas. No alguien del team, no alguien de un voluntario, no. Yo contesto estas páginas. Yo tengo las únicas que tenemos a alguien maravillosa, una persona de comunicaciones de la Mesa Boricua, pero, o sea, nos texteamos literalmente. O sea, nadie va a tener una experiencia, le escribí a la mesa y nunca me contestaron. No, nosotros o tenemos la respuesta o sabemos quién la tiene y como creemos en la colaboración, te vamos a enviar. Wow, I love that. Bueno, muchas gracias y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima en el próximo episodio de Palante Nonprofits.